Bueno, Mariette, ¿hacemos sorteo para ver quién saca? Venga, dale. Venga. Pues cuando tú me digas. Ya. ¿Qué eliges? Elijo restar. Error. Madre mía, 2 restos seguidos he fallado. Equipo, elegir empezar sacando o empezar restando puede tener verdaderamente mucho que ver en el transcurso del partido. Vamos a charlar un poco sobre las diversas estrategias para elegir sacar o restar. Y bueno, veamos si es un elemento decisivo que te puede hacer ganar o perder el próximo partido. Vamos a ello. Hola a todos padeleros, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy estratégico mental, Mario, porque vamos a hablar de qué elegir, sacar o restar en función a las diferentes condiciones. Aquí tenéis el Instagram de Mario para que lo sigáis, gracias por la ayuda. Y bueno, pues vamos a empezar con las pros y los contras, o por qué elegir comenzar sacando o restando en función a las condiciones. Vamos a ello. Madre mía, 2 restos seguidos he fallado. ¿Tú por qué eliges empezar restando? A mí es que me cuesta mucho entrar en calor y me da esa seguridad el que empiecen sacando los otros. Pues esto es uno de los motivos más importantes. Déjalo abajo en los comentarios, pero casi te diría. Motivo 1 para empezar restando. Yo pues me cuesta coger ritmo o simplemente empiezo muy mal, porque hay gente que son como diésel, ¿no? Que van de menos a más. Y este es el caso de Mario. En tu caso no has empezado tampoco muy bien al resto. No. Pero bueno, si eres de esos jugadores que tardan en coger sensaciones, empezar a competir y que luego se tiran horas compitiendo muy bien, puede ser una buena opción si puedes elegir empezar restando, ¿vale? Así que ese sería el punto número 1. Ahora te quiero hacer una pregunta. Vamos a ponernos en el supuesto de que tú has elegido restar, ¿vale? Lo más normal es que empieces siempre perdiendo el primer juego. Sí. Teóricamente debería yo tener la ventaja. Por lo tanto, yo siempre voy a ir arriba en el marcador. Eso es. Tendría que ser, en este caso, él tendría que tener una mente sólida para estar trabajando todo el tiempo abajo en el marcador. Sí, porque llega un momento que nos ponemos 5-4 y sacamos nosotros para igualar, no para cerrar set, sino ese momento es bastante delicado. Ahora hablaremos en el siguiente punto. Pero bueno, como elementos a favor, si eres de los que tardan en entrar en calor, empieza restando. Vamos a hablar ahora de otra situación, Mario. Imagínate que estamos ahora jugando, os voy a ser sincero, estamos en Madrid y esta pista es rápida, ¿vale? Aquí la pista es rápida y un poquito de humedad. Pero vamos a imaginar que estamos jugando en una zona con el clima frío, con una pista pesada, con muy poca arena, ¿vale? Incluso sobre una tarima en terreno profesional, donde se defiende muy bien, donde es difícil verdaderamente terminar un punto. En este caso, bueno, dejadme en comentarios, ¿qué elegiríais? ¿Te interesa tanto? ¿Es tanta ventaja sacar o no? No tanto. Podría ser que sí, ¿no? Pero ¿y si no? Como diría José, ¿y si? Pero ¿y si no? Bien, si ya prevemos durante el calentamiento, o habiendo probado la pista o viendo las condiciones, prevemos que la pelota o es una pelota que no sale, hace frío o la pista está lenta, quizá no sea tanta ventaja sacar, porque lógicamente siempre hay ventaja al saque. Entonces en ese caso a lo mejor tu estrategia es buena, la de empezar restando. ¿Por qué? Porque vas a empezar quebrando y si luego consigues mantener tu saque es una ventaja muy importante. Que esa es otra, mantenerlo. Hay que mantenerlo. Entonces, una segunda opción, que sería, oye, depende de las condiciones de la pista, podemos verdaderamente empezar restando, porque sería un buen golpe en la mesa, ¿no? El arrancar con esa situación de un quiebre. Sí, nos puede beneficiar. Perfecto. Así que, punto número 2, otra de las razones para empezar restando. Vale, Manu, el tercer punto te lo voy a decir yo, el por qué elijo restar. Y es que yo manejo muy mal la presión y entonces me gusta empezar defendiendo, que si pierdo ese juego, como no es mi labor el ganar el primer juego, pues bueno, voy como un diésel, aumentando un poquito el nivel y voy soltando un poquito los nervios y yendo un poquito más cómodo a jugar. O sea que por lo que tú me dices es lo mismo, pero no, que habíamos dicho en el primero de los tips. El primero era como para agarrar sensaciones y agarrar a nivel más pádel o más intensidad física, y lo que tú me dices es, a la hora de competir en esa parte mental, gestionas mejor la ansiedad, ¿no? Sí, me cuesta más. Esa gestión emocional. Eso es. Nos puede servir. Pues ya tenemos aquí 3 motivos para comenzar restando. Bueno, ahora vamos con motivos para comenzar sacando, ¿vale? El primero que yo te voy a dar es simplemente el hecho mental, porque si yo soy de esos jugadores al revés, que a mí me importa mucho el ir arriba en el marcador, la típica que estás ahí sentado, te preguntan ¿cómo vais? Y tú dices 5-4. Le toca sacar a los otros, pero tú vas 5-4, ¿vale? Eso es el trabajo. Sí, yo os diría, para todos aquellos que la parte mental, el marcador es algo importante para vosotros, yo os diría, comenzad sacando, ¿vale?
Es verdad que luego tú antes me decías, claro, no tengo presión. Entonces, es verdad que dependiendo de cómo tú lo gestionas, y es el enfoque que le dais, porque él me decía, no, yo prefiero empezar restando porque sé que no me la tengo que jugar. Yo sí. Es verdad que te quitas esa sensación de, oye, yo tengo la responsabilidad. Ojo, cuando te toca sacar en el primer juego, puedes llegar a decir, ¿qué pasa si la pierdo, no? Pues yo te lo voy a rebatir. ¿Qué prefieres? ¿Que te quiebren? O sea, si tiene que venir un quiebre, ¿qué lo prefieres? ¿En el primer juego o más hacia el final del set? En el 4-4. Yo prefiero en el primero para tener más margen de maniobra. Entonces, puestos a que me quiebren, casi preferiría que me lo hagan aquí, ¿vale? Así que bueno, en mi caso, yo os recomiendo para todos aquellos echados para adelante, que os gusta ir arriba en el marcador, empezad sacando. Ahora te voy a decir yo el segundo punto, Manu. Y es, en la situación del 5-4, ¿por qué es bueno empezar sacando? Porque en una situación, por ejemplo, que nos ponemos 30 iguales... O sea, sería 4-5, ¿vale? Es. Yo ya estoy en el 5 y tú estás sacando para igualar. Claro, cuando nos ponemos 30 iguales, la presión mental que yo tengo de meter la bola... Pensadlo, es de locos. Pues es mucho más grande que la tuya, porque al final tú tienes ese colchón de que vas 5-4 arriba. Yo si fallo, pierdo el partido o pierdo el set. Eso es justo lo que os decía al inicio. Yo prefiero tener la tensión en el 0-0, que es lo que está diciendo Mario. Ahora es 4-5, 30 iguales, o 5-6, que todavía llevamos más tiempo jugando. Y un 30 iguales en esa situación casi. Fijaos que es 30 iguales y casi yo me sentiría como que estoy mejor que tú. Sí, bastante mejor. No sé qué opinas, pero sí, yo me sentiría mejor. A mí me tiembla la mano. En ese sentido, ir por delante en el marcador es una ventaja a la hora de cerrar. ¿Por qué os digo esto? Porque ahora imaginaos que luego él decide, o sea, vamos, 4-5, 30 iguales, me pongo 30-40 y te lo cierro porque te has despistado. Y ellos van al banco y dicen, bueno, pero ahora nos ponemos las pilas, ¿eh? Nos ponemos las pilas. Y ellos contrabreakean. Sí, pero es otro set. Ya vas 1-0 en el segundo, pero ¿el primero de quién es? Ya lo hemos perdido, sí. Mientras que si empezáis restando, lo que sucede es que sí que tienes tiempo de reacción, porque tienes que confirmarlo, ¿vale? Así que en ese sentido tiene ciertas ventajas empezar sacando. Vamos a ir ahora a la última, esta te la hago yo. Imaginemos que estamos en una pista rápida, ¿vale? ¿Qué es una pista rápida? Bueno, pues es todas esas pistas que cuando bota sale, bueno, la bola sale escupida, sale rápida, los cristales, lo mismo, se defiende mal, básicamente es difícil defender. Donde hay un desequilibrio, sacador-restador. En todos esos casos yo empezaría sacando. Tú no, porque te sientes más cómodo, pero yo elegiría sacar. Fijaos como al revés que antes. Antes si él decía, oye, se defiende bien, pues me parece que su estrategia es mejor, pero si está más rápida, yo elegiría sacar. ¿Por qué? Pues porque vamos a ir manteniendo esa iniciativa y podría ser interesante. Tú me dices que no, ¿no? Bueno, dicho después de lo que me has contado, igual empiezo sacando una pista rápida. No, lo he convencido, pero las dos estrategias pueden servir. Lo importante es que tú estés convencido de que en este caso concreto te va a dar mejor resultado. Así que, como te digo, no hay una estrategia mejor que otra. Tienes que adaptarte, probarlo y estar de acuerdo que eso casa contigo. Porque ya os digo que una estrategia que me vaya bien a mí y que me ayude mentalmente, puede ser que a Mario no le vaya bien. Por eso cada uno debe conocerse a sí mismo. Bueno, después de haber visto todas estas razones, déjame aquí debajo cuál es la que tú eliges, con qué te quedas. Lo de siempre, si te ha gustado el tutorial, suscríbete al canal, así no te pierdes los próximos, compártelo con ese amigo tuyo que le cuesta un poquito todas estas partes mentales, os he dejado Instagram de Mario, el mío, y si quieres ver más tutoriales, pues os los dejo por aquí arriba. Si lo que estás buscando es saber más sobre palas, aquí tienes más vídeos sobre palas, y lo dicho, suscríbete al canal, dale al me gusta, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.